Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene bastante intrigado últimamente, Kerem y Ande. O mejor dicho, la verdad complicada y una perspectiva diferente sobre ellos. Hoy vamos a dejar de lado las teorías de conspiración locas y los rumores sin fundamento, y vamos a tratar de analizar todo lo que rodea a esta pareja, o couple, o lo que sean ahora, desde una perspectiva un poco más reflexiva. Vamos a tratar de entender las diferentes capas de esta historia, desde los momentos felices hasta los supuestos problemas, y a ver si podemos sacar alguna conclusión que vaya más allá de lo que vemos en las redes sociales y los titulares sensacionalistas. Ya saben, aquí en el canal nos gusta analizar las cosas a fondo, cuestionar las narrativas, y tratar de entender las situaciones desde diferentes ángulos. Así que si les interesa este tipo de contenido, si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les gusta el chismecito bien analizado, este es el lugar para ustedes. Y hablando de eso, si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes del mundo del entretenimiento, la cultura pop y por supuesto, las relaciones. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vayamos al grano. Kerem y Hande. Una pareja que honestamente conquistó nuestros corazones en la pantalla con su química en Love is in the Air. Fue inevitable no enamorarse de la pareja que formaban, de la manera en que se miraban, de la complicidad que parecía existir entre ellos. Y por supuesto, esa magia traspasó la pantalla. La gente comenzó a creer, y con razón, que su relación era real, que su amor era genuino. Y al principio, todo parecía un cuento de hadas. Fotos, vídeos, declaraciones públicas. Todo apuntaba a una relación estable, llena de amor y felicidad. Los viajes románticos, las muestras de cariño en redes sociales, las entrevistas donde se dedicaban palabras hermosas. Era el sueño de cualquier fan de las comedias románticas hecho realidad. Parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Y eventualmente comenzaron a surgir rumores. Rumores de distanciamiento, de problemas en la relación, de discusiones. Rumores que al principio fueron desmentidos o ignorados por la pareja. Pero que poco a poco fueron tomando fuerza. Luego llegó la noticia que nadie quería escuchar, la separación. Y con ella el silencio. Un silencio que para muchos fue más revelador que cualquier declaración oficial. Un silencio que alimentó la especulación y la curiosidad. ¿Qué pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que, como sucede con la mayoría de las relaciones que terminan, la respuesta probablemente sea mucho más compleja que una simple frase. Una de las cosas más interesantes de analizar es la presión mediática que sufren las celebridades. Constantemente están bajo el escrutinio público, cada movimiento es analizado, cada gesto interpretado. Y eso, amigos míos, es agotador. Imaginen vivir su vida personal con una cámara encima todo el tiempo. Imaginen tener que lidiar con los rumores, las mentiras, los chismes que se inventan. Imaginen la dificultad de mantener una relación en esas condiciones. Y no es que esté justificando nada, simplemente estoy tratando de comprender la situación desde una perspectiva diferente. La fama, la atención mediática constante pueden ser una gran carga. Y a veces, esa carga puede ser demasiado pesada para soportar. Además está el tema de las expectativas. Cuando una pareja es tan mediática, el público crea expectativas sobre ellos. Esperan que siempre estén felices, que siempre se muestren enamorados, que sean la pareja perfecta. Y por supuesto, eso no es realista. Nadie es perfecto y las relaciones tienen altibajos. Pero cuando eres famoso es difícil mostrarte vulnerable, mostrar tus problemas, porque siempre hay alguien listo para juzgarte. Otro factor a considerar son las diferentes personalidades y metas individuales. Kerem y Hande son dos personas con sus propias ambiciones, sueños y deseos. Quizás a medida que la relación avanzaba, se dieron cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados. Quizás sus prioridades cambiaron. Y eso, aunque sea doloroso, es algo que le sucede a mucha gente. No siempre es culpa de nadie, simplemente es la vida que sigue su curso.
Y por supuesto, no podemos ignorar el papel de la comunicación. En cualquier relación, la comunicación es clave. Y en una relación mediática, donde la presión es aún mayor, la comunicación es crucial. Si no hay una buena comunicación, si no se hablan las cosas, los problemas se acumulan, y es más probable que la relación se fracture. Ahora, pasando a perspectiva diferente de lo que a veces se dice en los medios y las redes sociales. Mucho se especuló sobre terceras personas, sobre infidelidades, sobre todo tipo de dramas. Pero, ¿realmente sabemos la verdad? ¿Realmente conocemos la intimidad de su relación? La respuesta es no. Solo vemos lo que ellos quieren que veamos, y eso es solo una pequeña parte de la historia. Así que en lugar de alimentar rumores y teorías conspirativas, creo que es más interesante tratar de entender la complejidad de la situación. Aceptar que a veces las relaciones terminan, sin que haya un culpable específico. Aceptar que a veces las personas cambian y sus caminos se separan. Y desde mi punto de vista, creo que lo más importante es respetar su privacidad. Respetar su decisión de mantener silencio, de no dar explicaciones. Porque al final, lo que importa es su bienestar y su felicidad. Además, es importante recordar que Kerem y Hande son seres humanos. Y como todos nosotros, tienen derecho a vivir su vida personal sin ser juzgados ni criticados. Tienen derecho a ser felices, a tomar sus propias decisiones, y a aprender de sus errores. En cuanto a las especulaciones sobre sus carreras, es inevitable que su relación hayan afectado sus carreras. Pero creo que ambos son actores talentosos con mucho potencial, y que seguirán teniendo éxito en el futuro. Lo importante es que se enfoquen en su trabajo, en sus proyectos, y en seguir creciendo como profesionales. Y aunque es natural que los fans estén decepcionados, creo que es importante recordar que la vida no siempre es como las películas. Las relaciones son complicadas y las separaciones son dolorosas. Pero al final, lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Así que en resumen, la verdad complicada sobre Kerem y Hande, desde mi punto de vista, es que no hay una verdad única. No hay un culpable. No hay una historia simple. Hay dos personas que vivieron una relación, que sintieron amor, que compartieron momentos felices, y que por alguna razón, decidieron seguir caminos separados. Y eso, amigos míos, es la vida. Creo que es importante analizar las relaciones, pero hacerlo con respeto y empatía. No juzgar, no criticar, sino tratar de entender la complejidad de las emociones humanas. Y sobre todo, recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, con problemas, con sueños como todos nosotros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre el tema de Kerem y Hande, y sobre las relaciones en general. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate, pero creo que es importante abordarlo desde una perspectiva diferente, intentando entender la complejidad de la situación, más allá de los chismes y los rumores. Muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, por favor, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan, qué otras perspectivas tienen sobre este tema, y si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto en particular en un futuro vídeo. Y por último, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo del entretenimiento, la cultura pop y, por supuesto, las relaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo. Chao.